profesor Gilberto Aranda. El 10 de enero pasado, Nicolás Maduro asumió la responsabilidad de conducir Venezuela hasta el retorno de Chávez, retorno que parece cada día más improbable. De ahí surge la gran pregunta: sin Chávez en el poder, ¿existe a su juicio alguna posibilidad de que el chavismo continúe? A pesar que el chavismo es un proyecto en sus orígenes de un fuerte componente personal, que tiene como figura central y dominante al presidente Hugo Chávez Frías, a través de los años y con la participación de los distintos sectores que apoyaron la candidatura de Chávez, se fue organizando esta tendencia bolivariana o chavista, que está compuesta por seguidores de diversas especies, grupos donde los más nítidos son el grupo de los militares en retiro y algunos todavía en ejercicio, más el grupo de los militantes e intelectuales de izquierda, que de alguna manera constituyen un grupo de un cinturón de compañía del presidente y desde los cuales puede organizarse, se ha organizado y en el futuro puede continuar existiendo esta tendencia que es el chavismo. Por lo tanto, hay que ser muy claro, el chavismo, aun cuando es un proyecto con tintes personalistas, por supuesto que también tiene todo una configuración, una constelación de grupos que lo apoyan y que constituyen lo que es, en otras palabras, una vertiente, una plataforma de respaldo al bolivarianismo venezolano. Ahora, la oposición apuesta porque la desaparición de Chávez genera una dispersión un poco en la alianza que le ha servido soporte durante su mandato. ¿Qué posibilidades reales tiene esa tesis opositora? Se trata de una apuesta que, aun cuando tiene algunos elementos para poder plantearse, lo cierto es que en las últimas semanas hemos visto que las diferencias iniciales entre estos grupos que he delineado, que es el de los militares, liderado por Diosdado Cabello, y el grupo de los militantes e intelectuales, liderados por el vicepresidente Nicolás Maduro, han de alguna manera sabido colocarse de acuerdo ante la eventualidad de una desaparición prematura del presidente Chávez, para continuar en el poder. Parece que ha sido mayor, aparentemente, más allá de sus evidentes diferencias y pugnas soterradas, ha sido mayor la posibilidad y riesgo de perder el poder, lo que de alguna manera ha alentado que estos grupos en desacuerdo hayan llegado a un mínimo común denominador para sobrevivir. Insisto, no son los únicos liderazgos, hay otros liderazgos al interior del chavismo. Está el hermano del presidente, Adán Chávez, está el ex vicepresidente Jaua. Sin embargo, parece que estos dos liderazgos reúnen a gran parte de todas estas vertientes chavistas, y aun cuando, insisto, hay pugnas soterradas que en algún momento pueden recristalizarse, parece que ha sido mayor el riesgo de pérdida del poder, lo que ha logrado que aparezcan como un bloque monolítico en estas circunstancias. Entonces ese sería como el punto de cohesión. El punto de cohesión es que hubo una elección en octubre pasado donde el candidato opositor Enrique Capriles logró un muy buen desempeño electoral de alrededor de un 44%, y aun cuando es inalcanzable en 10 puntos respecto a un Chávez que después de 14 años logra sacarle 10% a su rival, aun cuando eso es notable, no es lo mismo que otro de los contendores disputara con este Capriles. Por lo tanto, ante la posibilidad de una pérdida de poder, de una ausencia de poder por esta prematura salida del escenario político de Hugo Chávez Frías, pues estos grupos han logrado o han propiciado un colocarse de acuerdo para seguir administrando el poder en ausencia física del presidente.
Sin embargo, la gran incógnita es qué va a pasar si en algún momento sí se declara la vacancia en la presidencia, lo que en la Constitución aparece como la ausencia permanente, ya no temporal, sino que permanente. En ese momento hay que ver si esta administración del poder entre Nicolás Maduro, vicepresidente de la República, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, puede seguirse galvanizando esta coalición, porque los apetitos están. Como usted decía, durante todo el mandato de Hugo Chávez se ha ido conformando una cierta élite en su alrededor y una élite que se podría llamar de relevo. A su juicio, ¿existe realmente esa élite y quién la lideraría? Usted me está colocando ante la pregunta de chavismo sin Chávez, que es la pregunta que trae hace algunos meses. Yo quisiera recordar que es muy probable que algunos escenarios hayan sido proyectados y hayan sido adelantados por los principales asesores de Chávez y Chávez mismo. Sin embargo, lo que en mi opinión no estuvo en el pronóstico de los personeros venezolanos fue que esto iba a ser tan rápido, que tan prematuramente se iba a producir el agravamiento del presidente, que ni siquiera iba a ser capaz de jurar su segundo mandato, su siguiente mandato, su tercer mandato, el 10 de enero. Eso era lo que no era posible de avisorarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y en estas circunstancias, yo tendría que decir que el chavismo sin Chávez es una pregunta que se va a ir respondiendo día a día, pero no sería raro que tardara meses o años en encontrarse una fórmula que fuera capaz de reemplazar a esta figura carismática del liderazgo de Chávez. Quiero recordar que hay otros casos de la historia latinoamericana, como el peronismo, que también en algún momento tuvo que responder a esa pregunta, que es el peronismo sin Perón, y se demoró décadas en responderlo, y de alguna manera tuvo una serie de comportamientos y vaivenes hacia un lado del espectro político y hacia otro. Esto puede ocurrir, puede ser que responder esa pregunta tarde meses o años, no sería raro, por lo tanto es algo que vamos a ir viendo en el andar. Ahora, ¿cuáles serían a su juicio los principales problemas de gobernabilidad que enfrenta hoy Venezuela con un presidente ausente y un vicepresidente aparentemente sin el carisma, ni la fuerza, ni el apoyo político que tiene Chávez? Sí. Tiene algunos problemas derivados de la economía y de un proceso inflacionario que se ha ido arraigando y parece cotidiano en una Venezuela que cuenta, por cierto, con un importante sector que vive de lo que es la economía informal. Al mismo tiempo, hay que recordar que lo que ha hecho estos años el chavismo, que es innegable, es su aplicación en políticas públicas destinadas al servicio y a la atención social de las necesidades básicas de los venezolanos. Tiene un gran arraigo popular. Hay un sector de la población que se consideraba no tomado en cuenta, ignorado por la clase política, que hoy día ese sector mayoritario siente que realmente hubo un presidente que sí apostó y que se dedicó plenamente a ello. Eso explica que Chávez haya ganado una y otra vez, excepto en diciembre de 2007, todas sus propuestas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo diría, en este esquema donde evidentemente hay turbulencias, como las turbulencias económicas, y donde una gran parte del escenario político dependía de esta figura gravitante, un presidente con un alto contenido carismático, es probable que su relevo por parte de cualquiera otro de los mencionados ocasione algunas dudas. Sin embargo, la administración del sistema político venezolano parece no peligrar la gobernabilidad de Venezuela, parece no peligrar para un tiempo de corto plazo. Lo más probable es que más bien con este juego que se ha comenzado a urdir de esperar al presidente cuanto sea necesario, que ha sido confirmado por el Tribunal Supremo, sea una oportunidad para extender y proyectar la gobernabilidad de Venezuela en ausencia física del presidente.
y que solamente las nubes pueden reaparecer en caso de la confirmación de una desaparición plena, donde sí se pueden desatar de alguna manera las competencias al interior del oficialismo, pero también al interior de la oposición, que también tiene voces discrepantes, por ejemplo, respecto a lo que Enrique Capriles ha dicho, que es reconocer lo que ha ocurrido respecto a que un tribunal supremo ha dicho que hay que precisamente esperar al presidente su retorno para su juramento presidencial. Por lo tanto, insisto, por el momento se ha logrado más bien superar la crisis con estos compromisos y cualquier crisis va a ocurrir solamente en caso de que se confirmara una desaparición del escenario político de Chávez y despierten nuevamente los apetitos personales, tanto en la oposición como en el oficialismo, por llegar a un lugar destacado en la política venezolana. Esto se podría ver como un error de Chávez, el haber sido un presidente tan omnipresente y no haber avisorado que le quedaba poco tiempo y haber empezado a preparar a un sucesor como lo hizo Fidel Castro. Castro empezó a retirarse de a poco y fue ensalzando la figura de su hermano. Sí. La verdad es que Chávez muy probablemente sabía que tenía una enfermedad, una dolencia que iba a reaparecer en algún momento y que por lo tanto él durante el curso de 2012 muy probablemente que ya planificó una creciente importancia en el papel del vicepresidente Nicolás Maduro, para el cual incluso lo elige para tal cargo en octubre de 2012. Por lo tanto, él pensaba que durante este siguiente mandato, que va del 2013 a enero del 2019, en algún momento iba a poder presentarse una agudización de su dolencia y que por lo tanto Nicolás Maduro iba a jugar un papel estelar. Lo que pienso no entró en los cálculos del presidente Chávez fue que esta agudización se iba a presentar tan tempranamente, incluso antes de la fecha de juramento, el 10 de enero. Y eso es lo que ha escapado un poco a esta planificación. Pero él efectivamente ya comenzó a preparar a la figura del vicepresidente durante 2012, en los últimos meses al menos, y ha manifestado su voluntad de que su sucesor, su delfín, por decirlo de alguna manera, es Nicolás Maduro. Con la venia de un ejército que ha prometido respetar la voluntad presidencial, todo parece indicar que Nicolás Maduro tiene la primera opción para hacerse del sucesor de Chávez en caso de que desaparezca. Pero insisto, si hubo la planificación, lo que no hubo fue la capacidad visual que iba a reaparecer con tanta fuerza y agresividad la dolencia que lo afecta.